Bueno, mis amados hermanos, durante las últimas semanas hemos venido hablando un tema muy importante acerca de nuestra batalla espiritual, que no sé si usted lo sabía, pero estamos en guerra. Amén, estamos en guerra. Sí, pero ¿con quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? No es una guerra contra carne ni sangre, no es una guerra contra seres humanos, ahorita lo vamos a leer. Es una guerra espiritual. El reino espiritual es real. No porque no lo veamos no significa que no exista, ¿cierto? Una de las cosas que nos diferencian de aquellos que no creen es que nosotros creemos en lo que no se ve. Amén. Creemos en lo que no se ve. Ay, pero parecen locos. Vamos a ver quién parece más loco. Vamos a ver. Con el tiempo uno se va a dar cuenta de que lo que parecía locura para el mundo era totalmente real. Amén. Hay un mundo espiritual, hermanos. Nosotros creemos lo que la Biblia dice, creemos lo que la palabra de Dios enseña, ese mundo espiritual. Nico, creemos en ese mundo espiritual, mis amados, y hay una batalla en ese mundo espiritual. Hay una batalla allí que se está encendiendo. Es una batalla espiritual. Es una batalla que se levanta para que tú no cumplas el propósito de Dios, para detenerte, para que tu vida sea un fracaso. El enemigo te odia, Satanás te odia, eso es una realidad. Él quiere que fracases, él quiere que tu vida sea un desastre, amén. Y tristemente a veces nos podemos dar cuenta que a veces en algunos cristianos, como hasta que lo está como que hasta que lo logra, ¿sí? Lo está ahí como logrando. A veces vemos personas que no son creyentes, que aún hasta viven mejor que los cristianos, amén, cuando los cristianos deberíamos andar en victoria. Y cuando me refiero a viven mejor que los cristianos, no me refiero a dinero ni nada de eso, sino una vida de gozo, de victoria, amén. Entonces, es el enemigo el que no quiere que tú prosperes, que te levantes, que tú cumplas el llamado de Dios. Satanás quiere hacer dos cosas, ¿cierto? O destruirte o impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, o frenarte, hacer que tú no avances, hacer que tú no crezcas. Amén. Entonces hemos estado hablando acerca de este tema. Vamos a hacer un recorderis. Hace 8 días empezamos a hablar acerca de la armadura espiritual, ¿cierto? De la armadura de Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer en Efesios 6:10, ¿cierto? Vamos allí a leerla. Ahí está en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer la palabra de Dios, amén. Hermano, ¿me haces un favor? ¿Me prendes la luz de arriba? Gracias. Esa, gracias. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos. Y hay un mundo espiritual, como leemos ahí, autoridades del mundo que invisible. Sí, hay un mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla todavía seguirán en pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Ahí, importante. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y por último, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable a través de su preciosa palabra. Amado Dios, gracias por la palabra bendita que nos das, esa palabra que nos transforma, que nos cambia, que nos libera, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús, amado,
que tomes el control de esta reunión y oro, Dios, por cada persona que está aquí. Ruego por que cada uno de nosotros seamos edificados, bendecidos a través de tu palabra, que esta palabra no llegue solamente a nuestros oídos. Ruego que cada uno de nosotros, Señor, seamos confrontados en lo profundo de nuestro corazón, que la recibamos allí para que la podamos poner por obra. Llévate toda indiferencia, llévate toda distracción, Señor, y que en el nombre de Jesús tú fluyas, Espíritu Santo, a través de esta palabra, transformando y bendiciendo la iglesia. Toma mi vida y te pido que me uses, Dios, como un instrumento en tus manos. Pon tus palabras en mis labios, Espíritu Santo. Úsame, Señor, para enviar esta palabra al corazón, Señor. Guíame en todo lo que he de decir y que todo sea para la gloria y honra de mi Señor Jesús. Muchas gracias te damos, Padre, y oramos a ti en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, vamos a seguir, o más bien vamos a recordar un poquito lo que vimos hace 8 días. Me gusta esto, ¿por qué? Primero porque nos reconecta como con la enseñanza, como para que sigamos una misma línea, y pues de pronto a los que no vinieron, de pronto puedan conectarse también un poquito allí. Solamente es un resumen, vamos a mirar algunas cosas. Lo primero que miramos fue que la armadura de Dios se trata de verdades espirituales. ¿Sí? Verdades espirituales que debemos creer y caminar en ellas para vencer. No es algo, no sé, que yo me pongo el casco de la salvación y como hay algo invisible que me coloco ahí. No es eso. Son verdades espirituales que el apóstol Pablo usó la armadura romana, en este caso. Hablaba hace 8 días que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los Efesios, él estaba encarcelado. Estaba en la cárcel y él continuamente estaba mirando los soldados romanos que lo estaban custodiando, y ahí él fue que el Espíritu Santo le dio una revelación, y a través de lo que la palabra de Dios, a través de la armadura de los soldados romanos, el Espíritu Santo lo guió a darnos una enseñanza, ¿cierto? Usó algo natural para enseñarnos verdades espirituales. Básicamente a eso se refiere la armadura de Dios, verdades espirituales que debemos creer y caminar en ellas para vencer. Ponme la siguiente. También recordemos que esta guerra se trata de lo que creemos, pues lo que creemos es lo que finalmente vivimos. Amén. Entonces esto es importantísimo. Hoy lo vamos a reafirmar un poquito más, ¿cierto? La verdadera batalla espiritual es una batalla de fe. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Se trata de lo que creemos. Ponme lo siguiente, esto lo estoy simplemente recordando. Vimos que existen los dos tipos de armas, las armas defensivas y las armas ofensivas. En las armas defensivas tenemos el cinturón de la verdad, ¿cierto? La coraza de justicia, el casco de la salvación y el escudo de la fe, ¿cierto? Ya vimos las dos primeras, que fue el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia o de justicia, y es de justicia de Dios, ahí quiero recalcar. Y hoy vamos a ver, si Dios lo permite, el casco de la salvación y el escudo de la fe, pero también tenemos las armas ofensivas, que son el cinturón de la verdad. Sigue. Me hiciste perder. Las armas ofensivas. Tenemos las armas ofensivas, que son el calzado de la paz, ¿cierto? La espada del Espíritu, y por último tenemos la oración, que también es un arma que cuando lleguemos allá vamos a entender un poquito. Amén. Hace 8 días hablamos acerca del casco de la salvación, el cinturón de la verdad. ¿Qué casco de la salvación? El cinturón de la verdad. ¿Qué es el cinturón de la verdad? Ponme lo siguiente, que no me lo sé de memoria. El cinturón es la verdad como fundamento. Cuando hablamos del cinturón de la verdad, hablamos que es la verdad como fundamento, es decir, aquello sobre lo cual nosotros reposamos nuestra fe, ¿cierto? Donde fundamentamos lo que creemos. Ponme el siguiente. Y la verdad es Jesús como el fundamento y la base donde edificamos todo. Sabemos que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿cierto? Él es la verdad y es la verdad para nosotros, ¿cierto? Nosotros no vivimos bajo ninguna otra verdad excepto la verdad de Jesús. Por ejemplo, Moisés tuvo su tiempo, tuvo su época, pero nosotros ya no vivimos bajo la verdad que vivió Moisés en aquella parte.
o en aquel tiempo, perdón, nosotros vivimos en una verdad presente. Nuestra verdad presente es Jesús. Ponme la siguiente. Por eso, la verdad espiritual para nuestras vidas emana de quién es Jesús y todo lo que Él dijo y lo que Él hizo, ¿cierto? Esa es nuestra verdad. La verdad para nosotros, lo que nosotros debemos aceptar, creer, es todo lo que sale de Jesús. Todo lo que sale de su muerte en la cruz, su resurrección, todas sus enseñanzas, todo lo que Él inspiró a los apóstoles posteriormente para edificarnos a nosotros. Todo viene de Jesús. Nuestra verdad es Jesús. Entonces, cuando hablamos de el cinturón de la verdad, nos estamos refiriendo a la verdad que viene de Jesús como nuestro fundamento, ¿cierto? La verdad que obviamente está en la palabra de Dios. Amén. Eso respecto al cinturón de la verdad, ¿cierto? Y también hablamos sobre la coraza de justicia. Y hablamos lo que significa la palabra justicia, que es una palabra griega que significa dikaiosune, o dikaiosune, porque tiene la E, que significa justicia, rectitud, rectitud de la cual Dios es la fuente o el autor, pero prácticamente una rectitud de origen divino. Significa también aprobación judicial de Dios, es decir, lo que es aprobado a sus ojos. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de la coraza de justicia, estamos hablando de lo que Dios hizo para justificarnos. La justicia, ¿qué es? Es cuando Dios nos ve de una manera correcta, cuando Dios nos ve como ve a Jesús. Dios el Padre, ¿cómo ve a Jesús? Como alguien santo, como alguien puro. Así nos ve Jesús a nosotros, así nos ve el Padre a nosotros, a través de su Hijo. Eso significa la justicia de Dios. Ponme la siguiente, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar acerca del casco de la salvación. Lo anterior simplemente fue un resumen y eso ya lo vimos hace 8 días. Y hoy vamos, ahora sí, a hablar de la tercera pieza. Vuelvo y repito, las piezas no están en orden de aparición ahí en Efesios. Pues el orden de los factores en este caso no altera el resultado, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hablar acerca del casco de la salvación. En otras versiones se le conoce como el yelmo. Yelmo y casco son lo mismo, sino que nosotros pues estamos como más acostumbrados a la palabra casco, ¿cierto? Cuando usted, digamos, va en una moto, usted no le dice, oiga, colóquese el yelmo. Allá no, colóquese el casco, ¿sí? Es lo mismo, pero suena más nuestro, amén. Muy bien. Entonces, respecto a lo que es el casco, ¿qué hace cuando nos colocamos un casco, sea para lo que sea? ¿Qué nos protege? La cabeza, ¿sí o no? Que es uno de los órganos o es uno de los lugares donde tenemos uno de los órganos más importantes. Por ejemplo, si alguien va en una moto, ¿sí o no? Y digamos que Dios no quiera, sufre un accidente, se cae. ¿Qué es lo más peligroso que se puede llegar a golpear? La cabeza. Digamos que se partió un brazo, bueno, pues está mal, duele, pero si se pega en la cabeza, chao. Sí, lo más posible es que se muera. ¿Por qué? Porque allí está el cerebro, ¿cierto? Y el cerebro es el que controla cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, ¿cierto? El que envía las señales para que mi brazo se mueva, mis pies se muevan, para que yo hable. Todo viene de allí, de la cabeza. Entonces, ¿un casco qué hace? Protege en lo natural el cerebro, ¿cierto? Los órganos que están allí, aquí en el cerebro, porque es una parte vital del ser humano, ¿cierto? Allí. Ahora, cuando nos referimos al casco, espiritualmente hablando, ya saliéndonos de lo natural y entrando al terreno espiritual, cuando nos referimos a un casco, es algo que nos protege, ¿cierto? De algo que emana de nuestra cabeza. Y en este caso, ¿qué es? Nuestros pensamientos. Amén. ¿De dónde salen nuestros pensamientos? De nuestra mente, allí que está, al menos la ubicamos aquí en este sector, por decirlo de alguna manera. Entonces el apóstol Pablo habló como el casco de la salvación, ¿cierto? Como eso que nos protege nuestros pensamientos. ¿Y por qué es tan importante? Así como en lo natural es importante proteger nuestro cerebro, porque es tan importante en lo espiritual proteger nuestros pensamientos. Porque, mis amados hermanos, básicamente nosotros somos lo que pensamos.
todo lo que nosotros somos y todo lo que hacemos ha surgido de nuestros pensamientos. De hecho, si usted está aquí hoy, si usted vino y está aquí sentado, fue porque usted pensó, planeó y organizó cómo venir hoy a la iglesia, ¿sí o no? Si usted no lo hubiera pensado, usted no estaría acá, ¿o no? Me disculpan, es que me dio como un poquito de gripa y estoy ahí luchando en el espíritu, en el casco de la salvación. Entonces, los pensamientos, mis amados hermanos, es lo que define lo que somos. Tú eres lo que piensas. Miren lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 23, versículo 7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come, bebe y dirá más su corazón está contigo, pero es la primera parte. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nosotros somos lo que pensamos. Amén. Vamos a terminar haciendo lo que pasa por nuestra mente. Eso es así, claramente, tanto a corto como a largo plazo. ¿Cuántos aquí se graduaron de la universidad en algún momento? ¿Ninguno? ¿Aquí alguien? Tú te graduaste porque en algún momento pensaste que podías llegarlo a hacer, ¿sí o no? Lo pensaste, lo planeaste y lo ejecutaste. Pero todo nació ¿dónde? En un pensamiento, ¿cierto? Llegaste a donde estás porque pensaste en eso. O sea, somos el fruto de nuestros pensamientos. Por lo tanto, el que controle tu mente te va a controlar a ti. El que controle tus pensamientos te va a controlar a ti. Y de hecho, básicamente cuando nosotros hablamos de fortalezas espirituales, que es lo que hemos venido hablando las últimas semanas, estamos hablando de cuando Satanás de una u otra manera toma áreas en nuestra mente y controla ciertas áreas allí. Son fortalezas espirituales que están en nuestra mente, ¿cierto? Toma control para que nosotros pensemos de manera equivocada, y cuando pensamos de manera equivocada vamos a actuar de manera equivocada. Entonces, Satanás, ¿qué quiere a través de nuestros pensamientos? Desviarnos para hacer lo que no es correcto. Coloca tentaciones, malos pensamientos, ideas de cosas que no son correctas. Pero también hay algo que Satanás hace con nuestros pensamientos. Colocan pensamientos que nos distraen de hacer las cosas que debemos hacer. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez nos ha pasado que tenemos que hacer algo y nos elevamos y nos ponemos a pensar en X o Y cosa, y cuando nos damos cuenta, uy, no hicimos lo que teníamos que hacer? Solo me pasa a mí o a alguien más le pasa, ¿cierto? Ese es Satanás también allí, que nos distrae ¿con qué? Con pensamientos que nos bloquean, nos impiden hacer y cumplir la voluntad de Dios o lo correcto que nosotros debamos hacer. Entonces, ahora sí, ponme la anterior, creo. Entonces, la mente es el campo de batalla del enemigo. Allí, en nuestra mente es donde está la verdadera batalla. Allí es donde Satanás va a empezar a hablarte, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Allí es donde viene como esa duda, que qué hago, que qué no hago. ¿Sí me hago entender? Nuestra mente es ese campo, perdón, el campo de batalla del enemigo. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿A cuántos les gustaría ser personas espirituales? ¿Sí? ¿Alguien? ¿A cuántos les gustaría ser personas carnales? ¿Sí o no que no? Siempre lo espiritual se asocia a lo bueno, a lo que es de Dios. Una persona espiritual, pues uno tiene un concepto bueno. Uy, esa persona es muy espiritual, ¿cierto? Porque da frutos buenos, ¿sí o no? Y cuando uno dice, uy, esa persona es muy carnal, ¿no? Por lo general los frutos que da son frutos malos, ¿sí o no? Ahora, yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué determina que una persona sea espiritual o sea carnal? ¿Qué determina? ¿Qué determina? Esta mañana algunos hermanos, no, pues que es una persona que ora, que es una persona que se sabe, lee la
la Biblia. Si bien es cierto, esas dos cosas son importantes y son fundamentales en la vida espiritual, no necesariamente porque alguien ore o no necesariamente porque alguien se sepa en la Biblia, perdón, se sepa la Biblia significa que sea una persona espiritual. No necesariamente. Yo conozco personas que se saben la Biblia al derecho y al revés y son unas joyitas. Y aún personas que oran, no sé cómo oran, pero oran y también son unas joyitas. Entonces, no necesariamente esas cosas determinan si somos espirituales o no. Miremos lo que la palabra de Dios dice. Ponme más adelante. Pues adelante. Sí funciona. Ponme el anterior. Lo que pensamos, mis amados, lo que pensamos determina si somos espirituales o carnales. Aunque usted no lo crea, así es. Lo que tú piensas determina si eres una persona espiritual o no. Ahora sí, miremos lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 5. Miren lo que dice allí. Porque los que piensan, los que son de la carne piensan. ¿Qué dice? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Y por qué no dice por qué no dice los que son de la carne hacen cosas de la carne? ¿Por qué no dice? Interesante, ¿por qué no dice? Ahora, ¿qué pasa? Una persona que piensa continuamente en las obras de la carne, a la larga va a terminar haciendo las cosas de la carne. ¿Sí me hago entender? Entonces no es necesario. Ahora, y hay cosas que son de la carne que solo están en la mente, ¿no? Hay cosas muy carnales que solo son de la mente, ¿no? Los hombres me entienden, ¿no? ¿Se los explico un dibujo? ¿Sí? ¿Sí me captaron o no? A veces yo hago esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se sentiría usted si durante un día en una pantalla gigante proyectaran sus pensamientos? ¿Se sentiría orgulloso o avergonzado? Ahora, que usted no supiera que los están proyectando. Ahora ya entiende por qué el espiritual piensa en las cosas del espíritu y el carnal en las cosas de la carne. Lo que determina tu espiritualidad a la larga son tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en acciones. Amén. Entonces, ¿son o no son importantes nuestros pensamientos? Ahora, yo sé que aquí podría dar una enseñanza completa respecto a esto, pero solamente quiero resaltar por qué es tan importante lo que pensamos y por qué una parte importante de la armadura de Dios es un casco o simboliza un casco que protege nuestra mente. ¿Por qué? Porque la mente tiene que ser protegida de cosas que van a venir a ella. Amén. Bien, ponme la siguiente. Entonces, ¿por qué se le dice casco de la salvación? ¿Por qué no se le dice, no sé, casco de la oración o casco de, qué sé yo, del ayuno? ¿Por qué de la salvación? Vamos a mirar varias cosas de por qué se le conoce como el casco de la salvación. La salvación, por ejemplo, es lo primero que recibimos al entrar en el reino de Dios, ¿o no? Cuando tú creíste en Cristo como tu Señor y Salvador, que ahorita lo vamos a ver un poquito, ¿qué fue lo primero que recibiste? Por encima de cualquier cosa, la salvación. Yo siempre pongo el ejemplo ¿quién sabe aquí quiénes eran Dimas y Gestas? ¿Alguien conoce? ¿Saben quiénes eran Dimas y Gestas? ¿Alguien sabe? Dimas y Gestas se cree que eran los nombres de los ladrones que estaban crucificados con Jesús. ¿Qué le pasó a uno de ellos? Muchos dicen es que había un ladrón bueno y el ladrón malo. No, ambos eran malos. ¿Sí? Ambos eran ladrones, ambos eran malos. No era que el ladrón bueno y el ladrón malo, sino que uno en ese momento se arrepintió, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor?
de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dio prosperidad, no le dio sanidad, aunque la prosperidad hace parte, la sanidad es de Dios, todo eso. Pero ¿qué fue lo primero que le dio? La salvación, porque ¿qué era lo que necesitaba? Salvación. ¿Sí? Todo lo demás ya era innecesario. De pronto nosotros sí necesitamos más cosas, pero en ese momento ese hombre lo primero y único básicamente que recibió en ese momento fue la salvación y se salvó, gracias a Dios. Amén. Ahora, y esto es muy importante, ¿cierto? Porque miren, la salvación tiene que ver con nuestra seguridad eterna y con la eternidad. ¿Cómo así? ¿No es lo mismo? Ya le voy a explicar que no. ¿Por qué con la seguridad eterna? Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, creímos en Él, nos arrepentimos, estamos seguros, pero seguros que si nos morimos vamos a ir al cielo. Esa es esa seguridad que vamos a estar eternamente con Dios, ¿cierto? Vamos a estar allí. Entonces la salvación nos da una seguridad eterna, pero la salvación también nos tiene que ver con la eternidad. Porque mira una cosa, hay personas, como por ejemplo en el caso de, se cree que fue Dimas el que se arrepintió en la cruz, como él, que se salvó y como raspando, ¿no? Ahí pasó con 6, no, mentira. Ahí fue en el último instante. Ahora, yo le pregunto, ¿usted cree que la recompensa que Dimas, en este caso el ladrón de la cruz, va a ser la misma, por ejemplo, que el apóstol Pablo, que la recompensa del apóstol Pablo? ¿Sí o no que no? O sea, uno dice, no. El apóstol Pablo literalmente dio su vida por la causa de Cristo, predicó el evangelio, hizo cosas tremendas y hay una recompensa diferente. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque la salvación también es el acceso a la recompensa eterna, ¿sí? Pero ya esa recompensa eterna sí depende mucho de lo que ya siendo salvos hagamos para el Señor. Amén. Ya ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, respecto a la salvación, vamos a mirar algunas cosas muy puntuales, ¿cierto? Ponme la siguiente. Respecto a la salvación debemos de saber varias cosas. La primera, Hechos 4:12, dice: en ningún otro hay salvación, nadie, solo en Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren, el evangelio, el cristianismo, lo que Jesucristo hizo es, está abierto para todos, está disponible para todos, pero es algo muy exclusivo. Me hago entender. Alguna vez le preguntaban a un pastor, le hacían la siguiente pregunta. Decía: ¿usted no cree que es muy arrogante decir que solamente Jesús es el único medio para que el hombre se salve? O sea, habiendo tantas religiones, habiendo tantas maneras de pensar, y decir que solo el cristianismo, que solo Jesús, o sea, ¿no es un poco arrogante? Y decía este pastor, quizás suene arrogante, quizás sea cierto, pero no porque suene arrogante quiere decir que deje de ser verdad. Hay verdades que de pronto nos van a chocar y no nos van a gustar, pero siguen siendo verdades. Y una de las verdades más grandes es que en ningún otro hay salvación. Entonces, cuando hablamos, o sea, ¿por qué quiero referirme a esto? Porque si estamos hablando del casco de la salvación, tenemos que entender la fuente de la salvación. En ningún otro, es solo Jesús. No hay nada ni nadie. Es más, como el pensamiento humano que hay, no, que es que si tú quieres salvarte del juicio eterno, tienes que hacer buenas obras, tienes que hacer cosas chéveres. Y sí, hay cosas, tenemos que hacer cosas buenas, tenemos que ayudar a las personas necesitadas, tenemos que ser personas que caminemos en santidad, pero eso no nos va a salvar. Eso no nos salva. Solamente nos salva Jesús. ¿Qué dice Juan 3:16? Popular pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mire el 17 que me encanta. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo. ¿Por quién? Por Él. Él es el único que puede salvar. Solo Cristo puede salvar.
No hay nada más que pueda salvar. Solo Él. Él vino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Amén. Otro punto aquí respecto a la salvación. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Miren lo que dice: por gracia, es un regalo. O sea, tú no tuviste que ganártelo de alguna manera, solamente lo recibiste por medio de la fe. Así lo recibiste, ¿sí? Ni siquiera es un mérito tuyo. El Señor, a través de su sacrificio en la cruz, de su sangre, de su muerte, Él ofreció la salvación. Y todo aquel que la recibe por medio de la fe es salvo. Dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y se me olvidó colocar el versículo siguiente. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras no intervienen en la salvación, solo la fe. Las obras simplemente son una confirmación de que tú ya has sido salvado. Amén. Muy bien. Entonces, ¿cómo recibimos esa salvación? Dice en Marcos 1:15, Jesús predicó diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Dos cosas importantes: el arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad donde se abandona el pecado y se comienza a seguir a Cristo, a entregarse a Cristo totalmente, ¿cierto? Eso es un arrepentimiento, ¿cierto? Y cierro esta parte con lo que dice Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca, aquí está hablando de lo que debemos de hacer para recibir la salvación, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Este es el mensaje más importante de la Biblia, el más importante, la salvación. ¿Por qué? Porque es la puerta a todo lo demás. Si yo no soy salvo, ni siquiera tengo acceso a la armadura de Dios. No está disponible para mí, porque es el casco de la salvación. Entonces usted tiene que ser salvo para tenerlo, si no, no le sirve. Por eso es tan importante que nosotros tengamos estas verdades claras, que solo Jesús salva, que no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres, que tienes que arrepentirte y creer, que tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor, que tienes que creer en tu corazón que Él fue resucitado entre los muertos. ¿Sí me hago entender? Muy bien. Ahora, ponme la siguiente. La salvación también tiene que ver con pertenencia e identidad. Eso significa que si somos salvos, somos hijos de Dios. ¿Por qué pertenencia? Pertenencia en el sentido de que a quién ahora le pertenezco, ¿cierto? ¿Quién es mi dueño? Yo no sé si usted sabía, y si no sepa, muchos se van a poner tristes por lo que les voy a decir. Hay muchas personas que tienen la falsa ilusión de la libertad. ¿Cómo así? No sé si usted ha escuchado a alguien decir: es que yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Ja, ja, ja. Déjeme reírme. El ser humano no es libre. Pero ¿cómo así, pastor? ¿Acaso Jesús no dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Claro, pero ¿libres de quién? Libres del poder del diablo. Pero ahora pasas a ser esclavo de Jesús. Ahora pasas a tener un nuevo amo. Ahora pasas a que alguien más va a controlar tu vida. Tú escoges si te controla Satanás o te controla Dios. Yo escojo a Dios. No sé su merced que escoge. Pero mira una cosa. Entonces tiene que ver con pertenencia. Entonces, ¿a quién yo le pertenezco? ¿Quién es mi dueño? ¿Cierto? Mira lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, hay que recibirlo, hay que recibir a Jesús, ¿cierto? Tú tienes que recibirlo. A los que creen en su nombre se les dio la potestad o el poder o el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Sus hijos le pertenecen a usted. Sí, ay, ¿cómo que no? Sí, no es que usted los crió.
Ahora que en algún momento se van a ir, pero son sus hijos, siempre lo serán, amén. Y eso es una responsabilidad que usted tiene. Ahora, nosotros le pertenecemos a nuestro papá. Y él ahora es nuestro padre. Él responde por nosotros. Le pertenecemos a él. ¿Y cómo recibimos eso? Esa pertenencia a través de la salvación. Cuando fuimos salvos, llegamos a pertenecerle a él. Somos hijos de Dios. Amén. Miremos lo que dice 1 Juan 3:1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios por un acto de amor del Padre. El Padre por amor nos hizo sus hijos. Ahora, siguiendo el punto que estamos hablando aquí, y créame que esto no lo digo por hablar, sino porque es importante. Cuando hablamos de que la salvación nos da pertenencia, ¿cierto? Es muy importante tener claro a quién le pertenecemos. Es muy importante que tú tengas claro a quién le perteneces. Porque a quién le perteneces, esa persona te va a controlar a ti. Te va a influenciar tu vida, la persona a la cual tú le perteneces, ¿cierto? Mira lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1 versículo 13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es decir, estábamos bajo el control, bajo el poder del diablo, que es las tinieblas, y trasladó al reino. Nótese lo que dice ahí. ¿Al qué? Reino. Si está hablando de un reino, significa que hay un rey. ¿Y qué hace el rey? Gobierna. O sea, antes estábamos gobernados por las tinieblas, ahora estamos gobernados por Cristo. Ahora, ¿y todo esto qué tiene que ver con el casco de la salvación? Absolutamente todo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes puesto, espiritualmente hablando, el casco de la salvación, tú entiendes a quién le perteneces. Es decir, ya no le pertenezco a Satanás, le pertenezco a Dios porque soy salvo. La salvación me da un sentido de pertenencia. Si tú tienes clara la salvación, sabes que cuando el enemigo te venga a atacar, tú dices: un momento, yo soy hijo de Dios, yo le pertenezco al Señor. Yo he sido salvado, yo ya no estoy bajo tu reino. Antes tú me controlabas, ahora el que me controla es Cristo. Dígame si eso no lo guarda usted de los ataques del enemigo. Amén. Ahora, ponme la siguiente. Tener el casco de la salvación también hace referencia a mantener nuestros pensamientos en lo eterno. Y aquí me quiero detener por un instante. Nos despertó el gallo. Aquí me quiero detener por un instante. Miren, uno de los grandes problemas que a veces nosotros tenemos como creyentes es que a veces nos hemos enfocado demasiado en las cosas de este mundo. Yo entiendo, tenemos que trabajar, hay muchas cosas, pues todavía vivimos aquí en el mundo, eso implica muchas cosas, implica que tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos en ciertas cosas, procurar crecer, y eso está bien. No me estoy refiriendo a que vivamos enajenados del mundo en el que estamos en ese sentido, pero miren una cosa. A veces hemos desgastado demasiado nuestra mente enfocándonos en las cosas de este mundo, en cómo tenemos éxito acá, en cómo somos cada vez más millonarios, en cómo tenemos cada vez más control o más dinero, más cosas, ¿cierto? A mí me sorprende muchas veces aún personas siendo cristianas que tienen tan puestos sus ojos en el mundo que quieren imitarlos, ¿sí? Es triste ver a veces, eso se ve mucho entre la juventud, ¿no? Jóvenes que se dicen ser creyentes o cristianos imitando conductas del mundo, ¿no? Hoy, digamos, en las redes sociales, con todo, tanta basura que hay por ahí, una que otra cosa buena se puede rescatar de las redes sociales, pero a veces a mí me da, ay Dios, jovencitas o jóvenes
haciendo los bailes allí que TikTok y de toda la cosa, gente cristiana, y uno dice, espere, ¿qué pasa? Qué vergüenza. O sea, yo la veía ahí sentada y ahora está siendo un espectáculo al mundo y los tipos morbos, uy, mamacita, que no sé qué. Yo decía, qué pena, cristianos en eso. O sea, que vivimos demasiado embelesados con el mundo, intentando hacer las cosas del mundo, alcanzar lo que el mundo quiere alcanzar, buscar lo que el mundo quiere buscar, desear lo que el mundo quiere desear. O sea, vuelvo y digo, claro, tenemos que tener una mente de emprender, crecer, prosperar. Dios nos bendice, Dios nos prospera, claro que sí, pero también tenemos que tener una mentalidad de lo eterno. A veces vivimos demasiado pegados a las cosas de este mundo, como si lo de este mundo fuera a durar para siempre. Hay personas que se matan trabajando día y noche por adquirir y por tener cosas de este mundo que se van a acabar a la final. Miren lo que dice la palabra del Señor, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Oiga, ¿cuántos de nosotros nos la pasamos es buscando las cosas de la tierra? ¿Cierto? Mirando a ver cómo conseguimos más cosas de esta tierra, cómo acumulamos más cosas de esta tierra. Cuando un verdadero creyente debe buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mire, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, yo me pregunto, ¿qué significa poner la mira en las cosas de arriba? ¿Será vivir las 24 horas así? Pastor, ¿y usted qué está haciendo? No, pues poniendo la mira en las cosas de arriba, porque, ay, mira, ya estoy yo. Sí, hablando de poner la mira en las cosas de arriba. ¿Será que significa eso, poner la mira en las cosas de arriba? Entonces, ¿qué significa poner la mira en las cosas de arriba? ¿En qué te la pasas pensando? ¿En las cosas de la tierra o en las cosas de arriba? No sé si me estoy haciendo entender. Entonces miren, el casco de la salvación hace referencia en que si nosotros tenemos claro que hemos sido salvos, que no pertenecemos a este mundo, que le pertenecemos a Cristo, entonces tenemos que enfocarnos en lo eterno. Tenemos que dejar de distraernos en las cosas temporales. ¿Cuántas personas viven angustiadas, afanadas por lo temporal? Ay, pero es que no tengo plata. Ay, pero es que sí, yo sé, hay necesidades que cubrir. Yo sé todo eso. Pero si tú pones tu mira en lo espiritual, en lo eterno, créeme que lo temporal Dios lo va a proveer. Eso es una realidad. Lo temporal va a ser provisto cuando empieces a mirar en lo eterno. Sigamos, mire lo que dice allí. Dice, porque habéis muerto. ¿Muerto a qué? A las cosas de este mundo. Muerto al pecado, muerto a la vida nuestra acá. Uno tiene que entender que el paso por esta tierra es temporal. Mire, porque le vaya bien a usted, va a estar aquí en esta tierra por ahí 80, 90 años. Porque le vaya bien, ¿cierto? Y gloria a Dios los que llegan a esa edad. ¿Cuántos años va a estar en la eternidad usted? Una vez intentaba explicarle esto a alguien. Imagine la eternidad como lo siguiente. Imagine la eternidad así. Imagínese la eternidad como un pajarito cogiendo cada grano de arena que hay en todo el mundo. Cada grano de arena que hay en todo el mundo. ¿Cuántos granos de arena habrán en todo el mundo? Ahora imagínese un pajarito tomando ese grano de arena y llevarlo hasta el sol y devolverse, llevando uno por uno. Se hace una noción de la eternidad. Y aún así va a llegar un momento en que va a lograr llevarlos todos. Ahora, ¿a qué me refiero yo? A veces sufrimos tanto por estar en un lugar donde no vamos a estar sino una ínfima parte de la eternidad, en vez de poner nuestra mira
en las cosas eternas. Cuando tú pones tus pensamientos en lo eterno, eso te va a guardar de los pensamientos temporales de este mundo. ¿Sí me hago entender? Dice, y cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miren lo que dice 2 Corintios 4:18. Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Vuelvo y repito, yo cómo veo lo que no se ve, a través de mis pensamientos. Es la única manera, o yo no sé cómo puedo ver lo que no se ve, ¿cierto? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Piense, miren, si usted me preguntara a mí, me diría, pastor, ¿usted por qué le sirve a Dios? Yo le diría lo siguiente: si le sirvo al mundo en cualquier cosa que no necesariamente es pecado, digamos que si soy arquitecto, ingeniero, médico, todo lo que yo haga para el mundo se va a quedar en el mundo, ¿o no? Digamos que yo soy un arquitecto y soy el mejor arquitecto del mundo, hago las mejores rascacielos, sí, los mejores, perfectos allí, perfectamente diseñados. Va a llegar un día, se lo aseguro, va a llegar un día que ese rascacielos se va a caer. Tarde o temprano eso que yo hice se va a caer y aquí se va a quedar. Todo lo que nosotros hagamos para este mundo quedará en este mundo. Todo. Nada de usted se lo va a llevar para la eternidad. Entonces, ¿por qué yo le sirvo al Señor? Porque lo que yo hago para Dios en esta tierra sí va a quedar para la eternidad. Cada vez que yo hago algo por alguien, sirvo a alguien, bendigo a alguien, le doy una palabra, oro, ¿sí? Todas esas cosas son cosas que van a repercutir en lo eterno. Hermano, haga lo mismo. Enfóquese en lo eterno. Que desde donde usted trabaje, sea lo que usted haga, no sé lo que usted se dedique, desde ahí sírvale a Dios. Desde ahí haga algo para el reino de Dios. Desde ahí siembre en la eternidad. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo 6:19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde el ladrones minan y hurtan. Es decir, donde esas cosas finalmente se van a perder. ¿Qué dice? Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿Cómo hago tesoros en el cielo? Cuando me enfoco en servir a los demás, en bendecir, en servir en el reino de Dios, en predicar su palabra, en orar por los otros. Eso es sembrar en lo eterno. Si usted mantiene su mente en lo eterno, eso lo va a guardar. Eso es un casco, la salvación. Usted piensa en lo eterno, usted ha sido salvo. Viva en la eternidad, piense en la eternidad, trabaje por la eternidad. Mantenga eso en su mente. Eso lo va a guardar. Eso es un casco que nos protege. Es el casco de la salvación, el acceso a lo eterno. Amén. Y esta parte la cierro con lo siguiente: ¿cómo podemos, o más bien cosas que nosotros tenemos que tener presentes al momento de tener en nuestra mente, ¿no? Miren lo que dice allí Filipenses 4:8. Esto es toda una predicación, podría demorarme una predicación entera enseñando sobre este versículo, solamente lo quiero mencionar. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Ahí ya tienen buenos temas para pensar, ¿no? ¿Y ahora en qué pienso? Ahí tiene buenos tópicos para colocar en su mente. Amén. Bueno, Dios mío. Vamos a seguir con el escudo de la fe. Eso parece una pila. No es una pila, es un escudo. Ahora, este escudo que usted ve ahí es un escudo romano. ¿Por qué coloqué ese escudo y no otro? Porque es que este era el que usaban los romanos. Era un escudo que era grande, más o menos como a esta altura,
pues no sé exactamente cuánto, pues yo no viví en Roma hace 2000 años, pero más o menos se cree que es como de este tamaño, que era un tamaño que podía cubrir a una persona desde los pies hasta la cabeza, perdón, desde los pies hasta la cabeza, ¿cierto? Podía guardarse perfectamente de cualquier ataque. Ahora, había algo bien curioso en este escudo, que era hecho de madera y recubierto con cuero, como con 3 o 4 capas de cuero, que lo hacían resistente, pero también lo hacían ligero. ¿Cuál era el problema de los escudos metálicos? Que eran demasiado pesados y eso le dificultaba al soldado pelear, ¿cierto? Entonces, había algo también interesante en estos escudos. Tenían también una pieza metálica allí, pero había algo interesante, y es que estos escudos los introducían en el agua durante un buen tiempo. ¿Para qué? Para que en el momento de la batalla estuvieran húmedos, a fin de que cuando les lanzaban flechas de fuego, eso literalmente pasaba en las guerras, el escudo soportara más y fuera más fácil apagar esos dardos o esas flechas, y que el escudo se mantuviera, pues digamos, más firme, más durable. Eso era algo que se hacía en aquella época, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del escudo de la fe, vamos a leer el pasaje. Dice 6:16 de Efesios: sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, estamos hablando de un escudo que nos protege, y ese escudo es la fe. Amén. ¿Cuál es el escudo? La fe. La fe es nuestro escudo. Amén. Entonces, vamos a hacernos varias preguntas muy sencillas, que ya sabemos la respuesta, solamente para que lo tengamos en claro. Primero, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Todos sabemos qué es la fe, lo vamos a recordar. Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero resaltar aquí la versión Dios habla hoy, que dice: tener fe es tener la plena seguridad. Y quiero parar ahí. ¿Qué significa plena seguridad? O sea, que usted sabe que va a pasar sí o sí. Es como cuando el sol sale todas las mañanas. O sea, usted está seguro de que el sol sale. O sea, pero está plenamente seguro. Bueno, a menos de que ya sea el apocalipsis y que Dios destruya todo, pues ahí no va a salir. Pero usted sabe, está plenamente gracias. Usted está plenamente convencido, está seguro de que el sol va a salir. Es algo que usted no le cabe la menor duda. Entonces, la fe tiene que ver con seguridad, pero también dice estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Entonces, la fe tiene que ver con seguridad y con convicción. O sea, estar convencidos, o sea, que no cabe ni la menor duda. Eso es fe, seguridad y convicción de algo. Estoy totalmente seguro de algo y convencido de algo. Algo respecto a la fe, que la fe es indispensable. Ponme la siguiente. La fe es indispensable para agradar a Dios, ¿cierto? Dice en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, aquí yo quiero detenerme un segundito nomás, porque básicamente, ¿qué es lo que nosotros buscamos como cristianos, como creyentes? Agradar a Dios, ¿cierto? Y veo la Biblia que me muestra que lo que más le agrada a Dios es un corazón que tiene fe, que le cree. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros muchas veces pensamos que agradamos a Dios cuando hacemos muchas cosas, cuando estamos muy activos, el activismo, ¿no? Que yo predico, que yo toco un instrumento, que yo acomodo las sillas, que hago. Todo eso es muy lindo, todo eso es muy bonito, pero si usted no tiene fe, eso no sirve. Eso no le agrada a Dios, porque a Dios le agrada todo lo que nace de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y tercero, algo respecto a la fe, y es que la fe tiene que crecer. Debemos crecer en fe
¿cierto? Allí en 2 Tesalonicenses 1:3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás. Miren, la fe es como un músculo. Yo siempre digo así, la fe es como un músculo. ¿Cuántos aquí alguna vez han ido a un gimnasio? No de visita, sino yo solo he ido de visita. Me hace falta ir, tengo que volver. No de visita, sino hacer ejercicio. Pero mire, si usted dice, uy, no, yo quiero tener músculos así grandes, fuertes, ¿usted qué tiene que hacer? Ejercitar, usar los músculos, usarlo. Y entre más los use, más va a crecer. ¿Sí me va a entender? Igualito en la fe. Ay, es que yo quisiera tener una gran fe. Empiece a usar la poquita que tiene, úsela. Así la va a hacer crecer. Crea por cosas pequeñas y va a ver, después va a poder creer por cosas gigantes. Amén. Muy bien. Ahora vamos a mirar algo aquí importante. Leímos en la palabra de Dios ahorita que debemos tomar el escudo de la fe con los que podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces vamos a preguntarnos lo siguiente: ¿qué son los dardos de fuego? ¿Qué son? ¿A qué se refiere? En lo natural está hablando de flechas que les untaban algún material inflamable, ¿cierto? Y les encendían el fuego y bueno, con eso buscaban quemar a su enemigo, ¿cierto? Entonces allí los soldados usaban sus escudos. Pero en lo espiritual, ¿a qué hace referencia los dardos de fuego? ¿De qué se trata? Vamos a mirar. Recordemos lo que la palabra de Dios dice respecto a cómo ataca a Satanás. Miren lo que dice 1 Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, vuestro enemigo el diablo, miren lo que dice ahí, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y aquí yo quiero resaltar una cosa. ¿Cómo anda Satanás? ¿Qué hace un león rugiente? Ruge. Básicamente ruge, ¿sí o no? Ahora, escúcheme una cosa. Es interesante que, por ejemplo, no dice vuestro adversario el diablo como león que muerde, por ejemplo, o como león que aruña. No, dice como león que ¿qué? Que ruge. ¿Por qué? Porque eso es lo que sabe hacer Satanás: rugir, hablar, decir voces que nos llenan de miedo, de duda, de incredulidad. No sé si me hago entender. Satanás, su arma favorita es rugir, hablar, decir palabras, decir cosas, decirnos mentiras, engañarnos, tentarnos. Siempre Satanás va a obrar así: habla, ruge, dice. Siempre. Desde Génesis, usted lo va a ver, hasta Apocalipsis, literalmente, cuando dice allá que él acusa a los elegidos del Señor. ¿Cómo los acusa? Con palabras. Siempre. Por eso dice como león rugiente. Ahora, dice buscando a quien devorar. ¿A quién puede devorar Satanás? A todos aquellos que le prestan atención a sus rugidos. Entonces, cuando hablamos de los dardos del enemigo, ¿a qué nos estamos refiriendo? A palabras, a voces del enemigo que hablan a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro interior, ¿cierto? Que dicen: oye, mira, sal con esta mujer, nadie se va a dar cuenta, tú te lo mereces, ¿cierto? Una canita al aire no está nada mal. Y uno, oiga, allí empieza a maquinar, ¿sí o no? Mire, ¿cuántas veces Satanás está ahí rugiendo? Uy, ese dolorcito que usted tiene ahí, eso mínimo es cáncer, se va a morir, papá. Ya se murió. Y hay personas que le escuchan los rugidos y se lo creen y se los devora. Él te va a hablar, él te va a decir: te vas a morir,
Él te va a decir, tu familia no se va a salvar. Él te va a decir, te van a echar del trabajo. Él va a decir, vas a quedar en la quiebra. Él te va a decir, te va a decir, él te va a decir, él te va a decir. Esos son dardos. Así obra él. Voces a nuestro oído. Ahora, vamos a mirar un ejemplo de cómo actúan los dardos de Satanás. Génesis 3:1, miren lo que dice. ¿Cuántos han leído la historia de la tentación allí de Eva y de Adán? Dice, pero la serpiente, que era más astuta, nótese, Satanás es inteligente, él es astuto. Por lo general, una persona astuta es una persona que sabe usar sus palabras de manera hábil, ¿no? Dice, astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual, ¿qué dice? Dijo, ¿y por qué no la mordió? Aproveche, la muerde, que le dé una gangrena y que se muera de una vez. ¿Por qué no le envolvió el cuello y la ahorcó? Porque así no obra Satanás. Satanás, ¿cómo obra? Con palabras. Dijo, ¿qué le dijo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, nótese, y aquí hay algo muy importante que nosotros debemos tener claro. Satanás siempre va a mezclar la verdad con la mentira. Satanás nunca te va a decir algo que sea absolutamente falso. Nunca. ¿Por qué? Porque pues fácilmente uno lo va a identificar. ¿Sí? O sea, nunca ay, mire, es que el pasto es azul. No, el pasto es verde, es falso. ¿Sí? Él nunca te va a mentir así. Él te va a mezclar verdades con mentiras. ¿Para qué? Para que sea más fácil creerlo. ¿Qué pasó aquí? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa es una verdad mezclada con una mentira. ¿Era verdad que Dios les había prohibido comer un árbol? Sí, era verdad. ¿Cuál es la mentira? Que Dios no les prohibió comer todos los árboles. Entonces, ¿sí ve? Ahí ya está trabajando. Mezcla verdades con mentiras. Y mire lo que pasó ahí, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Era verdad? Ella enfrentó la mentira de Satanás con la verdad de Dios. ¿Sí o no? Sí. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Eso era verdad? ¿Sí? Eva sabía la verdad, la conocía, es más, hasta la citó de memoria. ¿Sí o no? ¿Sabía la verdad? Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál fue el problema de Eva? ¿Cuál fue el problema? ¿Sabía? ¿El problema de Eva era que no conocía la verdad? No, sí la conocía. ¿Conocía lo que Dios había hecho? Sí, sí lo conocía. ¿Cuál fue el problema de Eva? Que no creyó la verdad que conocía. No la creyó. Tenía la palabra, tenía la verdad. Y Satanás le dijo, oye, eso es mentira. Oiga, sí. Miren una cosa. ¿Cuántos de nosotros tenemos la verdad? Sabemos lo que la Biblia dice. Y aún así, cuando viene Satanás a susurrarnos, cuestionamos lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque no es tener la verdad, es creer la verdad. Esa es la diferencia. No saberla. Saberla, Satanás se la sabe de memoria y la cita. No es tener la verdad, no es saber la verdad, es creer la verdad. El error de Eva, ¿cuál fue? Le creyó más a Satanás. No moriréis, cuando Dios le había dicho, sí morirás. ¿A quién le creyó más? A Satanás. ¿Cuántas veces? Mira una cosa. Te dice, no, es que
eso es cáncer, te vas a morir de eso, no hay nada que hacer. Y tú sabes que la Biblia dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido, Dios se batió. Dice, pero ¿qué dice ahí? A la final, para no citar todo el versículo, por su llaga fuimos nosotros curados, que en Él tenemos sanidad, tenemos la verdad. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Si la crees o no la crees. Eso. Entonces, ¿qué significa el escudo de la fe? Que tú tomas la verdad de la palabra de Dios y tú tomas, aquí este es el punto, tomas la decisión de creer. Porque la fe es una decisión que tú tomas. Tú decides si crees o no crees. Es tu decisión. ¿A quién le vas a creer? Si te aferras a la palabra, no, es que, miren una cosa, a veces las circunstancias que vemos nos van a llevar a creer en contravía de la palabra de Dios. El enemigo te dice, no, tu familia no se va a salvar, mira a tus hijos todos descarriados, pero tú le crees a la palabra de Dios que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Yo decido creerle a Dios y no a Satanás. Esto, mis amados hermanos, es usar el escudo de la fe. Que cuando te lance un dardo, tú tomes la palabra y digas, yo creo lo que Dios dice, no lo que el mundo dice. Así el mundo pareciese que tuviera más razón. Aquí parecía que Satanás tenía más razón. Claro, uy, seremos como Dios, pues eso se ve como hasta bueno, ¿no? Pero ¿cuántos supieron que no fue así? A Eva le faltó usar el escudo de la fe contra los dardos allí. No, yo le voy a creer a Dios. Si Dios me dijo que no comiera de esto, pues yo le voy a creer a Él. Me voy a parar firme en lo que Dios me dijo y ahí voy a estar. Punto. ¿Qué hubiese pasado si Eva hubiese hecho eso? ¿Dónde estaríamos hoy? Eva, cuando llegue al cielo, yo creo que hay una lista infinita de personas que quieren hablar con Eva. En fin. Y con Adán también. Miren, la fe tiene que estar en dos lugares en tu vida. O más bien, la palabra de Dios tiene que estar en dos lugares. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice Romanos 10:8, perdón. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está ¿qué? La palabra. ¿Dónde tiene que estar la palabra? En tu boca y en tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que decir la palabra, pero creerla también. Decir la palabra. Eva dijo la palabra, pero no la creyó. Hizo la mitad del trabajo. Nosotros tenemos que decir la palabra. Cuando viene el enemigo a atacarnos, cuando vienen esos dardos, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Decir la palabra y creerla en tu corazón. Me dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos. Ahora, quiero aquí hacer una pregunta. ¿Cuál es el mayor milagro que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuál es el mayor milagro? Dígalo con confianza. La salvación, mis hermanos, no hay mayor milagro que ese, no hay mayor. O sea, aunque Dios te haya sanado del cáncer, del SIDA, te haya resucitado entre los muertos, nada de eso se compara a la salvación, porque habla de la eternidad. ¿Cuál fue el milagro más grande? La salvación. Si el milagro más grande que tú recibiste fue a través de confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, fuiste salvo. Si el milagro más grande lo recibiste de esta manera, todos los demás milagros, ¿cómo los vas a recibir? Igual. Confesando con tu boca, creyendo en tu corazón. Confesando con tu boca, creyendo en tu corazón. Crees lo que la Biblia dice, está escrito, la palabra de Dios dice, lo crees en tu corazón. No solo lo sabes, lo crees.
hay una diferencia infinita entre saber algo y creer algo. Amén. Y cierro con esto. Dice Lucas 6:45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Llene su corazón de la palabra de Dios, para que llegado el momento usted la hable y obtenga la victoria. Amén. Entonces, ¿cuál es el casco de la fe? ¿A qué se refiere el casco de la fe? El casco de la salvación, ¿qué es? Resumido, mantener nuestra mente en lo eterno. Amén. En que le pertenecemos a Dios, somos de Él, allí protegemos nuestra mente. ¿Cuál es el escudo de la fe? Es la palabra que yo creo, es la palabra que yo me sé, la cual decido creer cuando el enemigo me hable lo contrario. Amén. Eso es el resumen de la predicación de hoy. Amén. Muy bien, mis hermanos. No sé si hay alguien que me acompañe en el piano. No, nadie por ahí. O yo mismo. Bien, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Precioso Dios, te quiero bendecir y te quiero agradecer, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Padre. Señor, esta palabra que hemos recibido, Señor, es una palabra, Señor, que nos vamos a levantar para creer, no solamente para saberla, sino para creerla, Dios. Vamos a vivir como iglesia en la dimensión de la eternidad. Vamos a vivir en lo eterno, vamos a creer en lo eterno, Dios. Vamos a enfocarnos, vamos a poner la mirada, díselo a Dios: Señor, hoy yo decido poner mi mirada, Señor, en lo eterno. No me voy a preocupar tanto por las cosas de este mundo, sino mi mente, mis pensamientos, yo los cubro con ese casco de la salvación que me lleva a lo eterno, Padre. Hoy decido creer tu palabra, Dios, que tu palabra es vida, que tu palabra es mi salvación, mi redención, Señor. Y no importa las mentiras que Satanás me hable, yo voy a creer la verdad, voy a creer la verdad de tu palabra, y en tu verdad voy a vivir. Padre, muchas gracias por la victoria que nos has dado en Cristo. Padre, gracias, Señor. La iglesia se levanta como una iglesia de bendición, de victoria y de poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén.